Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una nueva entrega nos reúne en las pantallas de TLV1 para tratar los asuntos de actualidad, siempre procurando hacerlo dentro del espacio disponible desde una perspectiva filosófica, cuya finalidad no es aquí formar filósofos, sin ninguna duda, sino elevar, que todos nos ayudemos en esta comunidad, en la búsqueda de la verdad, una cierta universidad virtual, nos ayudemos, digo, entre todos, a enfocar nuestra realidad más allá de la mera opinión afectada por las pasiones, que tratemos de enfocar la realidad de nuestra patria y de la creación en la que ocupamos un lugar preferencial desde el punto de vista de la fe sobrenatural y de la metafísica del ser. Este es el propósito, diría yo resumidamente, de mis contribuciones, junto con la de otros colegas que también pasan por estas pantallas. Mi tema de hoy es poner en evidencia el papel protagónico del señor Francisco Prevost, como hoy, especialmente hoy, digo en tiempo real, se ha constituido en el motor primordialísimo del progreso de la cuarta revolución industrial. Este es el gran tema y es el propósito que me he fijado para la entrega del día de hoy. Como siempre lo hago, trataré de mostrar algunos hechos que nos conduzcan al análisis de fondo, algunos hechos que ayuden a visualizar mejor el enfoque que siempre reservo para la segunda parte y que por lo general titulo con el enunciado, es parte sistemática, examen filosófico en el sentido ya más estricto. Quisiera decir ante todo, para iniciar este tratamiento, que disponemos de una nueva religión propuesta ahora, recientemente, no exclusivamente, pero sino recientemente por Francisco Prevost, de una nueva religión que ha sido ya convocada con precedencia, por supuesto, desde los años 60 del Concilio Vaticano II, de la gran ruptura con la tradición de la Iglesia, pero en especial por el llamado de la Academia de las Ciencias y de la Academia Provida del Vaticano a la construcción, diferencio de constitución, a la construcción de una religión postcristiana de la que ya hablaba Bergoglio en su tiempo. Hoy se jalona ya con la intervención de científicos y de representantes de todas las religiones prácticamente, en una igualdad de condiciones, la construcción, reitero, de una nueva religiosidad que sirve como fundamento de una nueva actitud de la persona humana, del hombre, frente a los problemas políticos, no necesariamente, además, frente a la creación, frente al destino último de la persona humana. De eso se trata. Disponemos, y lo dije en un programa especialmente dedicado al asunto, de una nueva religión, pero también puse de manifiesto en un programa posterior que también disponemos de una nueva ética de factura claramente atomista, mecanicista y, para decirlo con lenguaje de la filosofía moderna, de factura rigurosamente racionalista kantiana. De un racionalismo, como puse en evidencia también en su momento, que no es un puro racionalismo, sino que es un racionalismo, en el caso del hombre, de factura, insisto, rigurosamente fisiológica. También, y ahora, un tercer elemento, que es el que propongo a consideración en el día de hoy, se dispone al día de la fecha de un nuevo guión, de una nueva carta apostólica, diríamos encíclica para utilizar el término griego, de una nueva carta pastoral que marca el comienzo de un pretendido pontificado. Siempre las cartas pastorales que se pronuncian, que se escriben como primeras, son el comienzo de una serie en la cual
todo lo que sigue se inscribe ya potencialmente en estos primeros enunciados. Es como cuando los profesores tomamos posesión de un cargo, solemos presentar nuestros programas a la luz de lo que han sido nuestras tesis doctorales. Y allí está todo el pensamiento de un profesor que se despliega luego en subtemas, en capítulos que constituyen su doctrina. Y por eso se llaman doctores. Por eso el profesor debe ser un formador de doctrina, porque debe tener antes su propia forma mentis articulada sistemáticamente. Este es el lugar de privilegio que le toca a la carta encíclica, a la carta pastoral Dilexi Te de Francisco Prevost. Por eso es de especial importancia. En un esquema abreviadísimo, muy abreviado y apenas introductorio, yo les diría que los tres elementos que he enunciado se podrían bosquejar de esta manera. Disponemos en la cúspide de esta nueva ordenación de la conducta humana planetaria, del hombre frente a la creación, del hombre frente a su destino último y del hombre en retrospectiva respecto de sus orígenes, de un etos formador, fundante de esas perspectivas que acabo de enunciar. Etos, entiendo la palabra griega, no en el sentido de costumbre local, sino de costumbre moral. Y además, en el interior de la esfera de este etos, de la presencia de primeros principios de valor universal, inmutables, primeros principios por sí mismos, que están de alguna manera puestos por Dios potencialmente en el intelecto humano a los efectos de orientar, dejándonos el discernimiento, la racionalidad y el libre arbitrio de la concreción de obras virtuosas a los ojos de Dios. Digo entonces un etos fundante al que le sigue la esfera de la moralidad, de las normas de conducta moral política, en cuyo interior, cuyo corazón está animado por ese etos fundamental. Digo, si el etos fundamental se inspira en la moral evangélica y en la deontología que se deriva, que fluye de la metafísica del ser real, de la metafísica pensada según la forma mentis de Santo Tomás de Aquino, entonces esas normas adquirirán una sistematicidad que se incardina precisamente con el principio y el fin último de la vida, el principio y el fin último de la racionalidad, que es la metafísica del ser. Y al margen de, más abajo todavía de esas normas, disponemos de una concreción práctica, una ejecución práctica del proyecto de vida, donde están los grandes temas de la moralidad de nuestro tiempo. Algunos de ellos habré de rozar hoy, cuanto menos tangencialmente, reservándolos para otras entregas posteriores. Recorreré entonces, en primer lugar, como lo hago habitualmente, los hechos más importantes que en el plano internacional y nacional nos permiten encuadrar nuestras reflexiones del día de hoy y leerlas mejor, porque las considero las más relevantes y las que me dan ocasión de un aporte filosófico como el que venimos intentando entregarles. Posteriormente habré de detener mi atención en los grandes y nuevos temas que se nos ponen a consideración para formatear nuestra inteligencia, nuestra razonabilidad, conforme a un programa rigurosamente planeado por esta cuarta revolución industrial, por esta, digámoslo con absoluta propiedad, por esta nueva sinarquía, esta sinarquía que es una estructura visible y no visible que opera al servicio del nuevo Mesías, del anticristo que propone el sionismo político y que hoy se propaga en forma prácticamente explícita, por lo que habremos de ver con posterioridad. Finalmente me ocuparé de mostrar aquello que podría titular de este modo: las tendencias totalitarias del capitalismo inclusivo. Y este enunciado me servirá para demostrar lo que dije a propósito del título, que si hay un lugar en donde hoy se leen las tendencias totalitarias del capitalismo inclusivo, nueva figura de la forma económica por excelencia del totalitarismo, digo, si hay algún lugar donde esto se puede comprobar, es, y a la prueba me remito en cuanto habré de decir,
la carta encíclica Dilexit Te. Él te ha amado, Dilexit Te. Esto es lo que me propongo en el día de hoy. Vamos entonces al punto de partida. ¿Cuáles son estos hechos que en el plano internacional ocuparon nuestra atención y que de alguna manera nos van mostrando, van abriendo, van descubriendo, como esta aletheia griega, un telón de la realidad política? La figura del presidente Donald Trump en el Parlamento israelí, mostrando el resultado de su gestión como fiel ejecutor, no de la paz en Gaza, sino de la imposición de las condiciones del vencedor, que es una cosa completamente distinta. La planificación para un futuro, el futuro de los vencidos, el futuro del nuevo orden. Esto muestra claramente la dependencia del presidente Trump respecto del proyecto político, espiritual, geopolítico, ¿por qué no?, del señor Netanyahu. Es importante destacar que Donald Trump ha dicho expresamente frente al Parlamento israelí que Israel logró imponer condiciones, por eso cuanto digo aquí está fundado en este hecho, imponer condiciones gracias a los armamentos que le proveyó Estados Unidos, que tomó parte, porque esto es una, reitero, valga la redundancia, una confesión de parte. Estados Unidos no fue neutral, tomó parte para lograr esta situación ahora de una paz, su condición. No solamente esto, sino que casi simultáneamente, en los mismos días, con pocas horas de diferencia, el presidente Milei viaja con la esperanza de encontrarse con Donald Trump para justamente sumarse a esta dependencia del Estado profundo, que también es el Estado profundo argentino, a saber, la sinarquía que opera al servicio, que es funcional al proyecto del sionismo político, pero esta vez desde la Argentina. Se trata de dilucidar desde aquella posición, digo desde el gobierno visible de Estados Unidos, cuál será el ejecutor de la etapa final, de la resolución totalitaria, de la imposición de ese capitalismo inclusivo, del conocido y tan remanido, serás feliz y no tendrás nada. ¿Será el candidato del gobierno de turno o será su oposición entre nosotros, el caso de las tendencias de izquierda del peronismo en nuestro país? Este es el problema. Las elecciones no van a definir nada, sino el ejecutor de un programa coherente, consensuado por todo el arco político nacional, en acuerdo con estos movimientos en el nivel internacional. Decía entonces, ese es uno de los hechos, pero sin ningún lugar a dudas, el papel relevante desempeñado por Francisco Prevost se ha llevado consigo toda la atención de la prensa y de la opinión pública mundial. Se ha planeado, mejor dicho, una reunión con una de las cabezas visibles de la sinarquía, de la masonería y de la Cuarta Revolución Industrial, que es el rey Carlos III, figura por excelencia, jefe espiritual y concreto del anglicanismo inglés. Se ha pactado una reunión ecuménica, nada más ni nada menos que en la Capilla Sixtina, una jornada entre el rey Carlos III y Francisco Prevost, una jornada de oración común entre anglicano y católico, para poner las oraciones en vistas del cuidado del medio ambiente. Vean ustedes cómo aquí ese ecumenismo es funcional a una nueva religiosidad, como expresamente lo propone Francisco Prevost allí en esta carta Dilexit Te. La religión del medio ambiente que constituye, lo he dicho, pero ahora surge la patente confirmación, una nueva religión, un nuevo dogma de fe que se cristaliza como precisamente el cuidado del medio ambiente, que tiene su ética, la llamada ética de la responsabilidad, la ética futurista, aquella ética que condiciona el comportamiento de conformidad con las exigencias de la huella de carbono, o si se quiere, mejor, para hacerlo un poco más distante del problema técnico, con el imperativo del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente. Ética, insisto, de factura también rigurosamente
cartesiana, racionalista, de función fisiológica o materialista, como prefieran. Digo, la atención la acaparó el señor Prevost en dos dimensiones. En una, en sus actos públicos, y en la otra, en su doctrina, en su guión pastoral, del cual habré de ocuparme particularmente dentro de ese capítulo que anuncié, los grandes temas que nos preocupan en el día de hoy. El análisis rápido, conforme a la atención que ustedes me pueden prestar y al espacio de tiempo que se nos ha asignado en el canal, para examinar en un principio, como punto de partida, como sugestión para que ustedes hagan el resto, el contenido esencial de esta Dilexit T. Otro de los hechos importantes que ha captado la atención ha sido la habilitación, en conformidad con aquello que dije, la nueva religión, la religión postcristiana ya inaugurada anteriormente por Jorge Bergoglio, de Francisco Prevost, al inaugurar un espacio de reflexión, una alfombra de oración para los musulmanes en el interior de la Biblioteca Vaticana. Deberíamos recapitular. La lectura siempre será muy conducente de algunos importantes investigadores españoles que han tratado el problema de la teología y de la filosofía del Islam. Para decirlo muy brevemente, el Islam divide, no es una filosofía, es una teología, no hay filosofía, todo está escrito en el Corán. El mundo está dividido conforme a la forma mentis del musulmán entre fieles e infieles. Cuando digo fieles me refiero a los musulmanes. Infieles somos todo el resto. La única actitud lícita frente a los infieles es la guerra. Pero esto no lo digo yo, esto es de la esencia, insisto, del Islam. Consecuentemente, lo que se ha hecho es habilitar una alfombra de oración a los efectos de lograr esa motivación elevada espiritual del mundo musulmán para llevar la guerra contra el infiel. O sea, se ha traído nuevamente el gran tema de las cruzadas, pero en un sentido radicalmente invertido en el corazón, allí, sobre la tumba, como lo dije otras veces, del primer papa auténtico que fue el mártir San Pedro. Y otro hecho importante, que tiene doble significación, también ha tenido lugar en la misma Basílica de San Pedro. Parece un hecho trivial. Seguramente ustedes se habrán enterado en el curso de estos últimos días acerca de una persona que se acercó, que se puso debajo del baldaquino, vale decir, allí en el altar central principal de la Basílica de San Pedro, y en una actitud extraña llevó adelante una satisfacción fisiológica, sus necesidades básicas, en presencia de todo el mundo. Se acercaron los guardias, lo sacaron, ahora aducen que se trata de una persona con unas ciertas alteraciones que lo harían en cierto modo inimputable. Pero eso no es lo importante. Lo importante son los actos posteriores, a saber, en primer lugar un acto positivo y en segundo lugar un acto de omisión pleno, cargado de significado que me conduce al corazón de mi tema del día de hoy. A saber, el primero, el acto explícito. Prevost ha resuelto, ante un hecho de semejante magnitud, ha resuelto un desagravio, ha resuelto una misa en desagravio por este atropello llevado adelante por esta persona, insisto, cuya estabilidad emocional y psíquica no conocemos. Al parecer, él ha tomado en sus manos la ejecución de ese acto de desagravio. Pero lo que hay que notar, y esto es cuanto quería subrayar, es que unos días antes se había producido un hecho incluso mucho más grave que este, que es el ingreso por la Puerta Santa, como lo hice notar en otro momento, del colectivo LGTB. Vale decir, el ingreso de la sodomía en el corazón de la cristiandad, en ese templo que se yergue sobre las tumbas, insisto, sobre la tumba, sobre los restos del mártir, apóstol, el primer papa San Pedro. La piedra, la roca firme sobre la que Cristo, nuestro Señor, construyó su iglesia. El acto de omisión consiste en no haber realizado un parejo desagravio, más aún, un exorcismo de la basílica como manda nuestra liturgia. Esto no es un acto de ninguna manera contra
quienes equivocadamente tomaron ese camino, sino señalar cuanto expresamente enseña nuestra doctrina. Vale decir, ante la presencia de una tergiversación de la ley natural que constituye a los ojos de Dios un pecado grave, procede en un templo la nueva, digamos, bendición del templo, si se trata de un templo más pequeño, o el exorcismo inclusive de la totalidad del templo. No se ha dicho nada, pero no decir nada significa tanto como decir, ¿qué cosa? Es importante desagraviar el acto de este señor que vino a orinar en el altar, pero no lo otro. Vale decir, es un cierto apoyo implícito por omisión, lo que en el derecho se llama un consentimiento tácito. Esto sí es importante. Insisto, resumidamente, la reunión con la cabeza visible de la Cuarta Revolución Industrial, de la masonería, de la Trilateral Commission de la época de los 70, el rey principal, cabeza visible del anglicanismo, una reunión ecuménica, la inauguración de una alfombra de oración para el musulmán y también ahora la tácita aprobación del ingreso del colectivo LGTB, invitado expresamente por el propio Francisco Prebot. He escuchado a algunos que para atenuar este juicio mío me dicen, no, es que el desagravio fue por las dos cosas, pero es ridículo pensar que el mismo que invitó a este colectivo ahora va a desagraviar porque entró. Esto es absolutamente absurdo y contradictorio en los términos y en la realidad, de modo que descarto semejante explicación. No es una justificación, es un agravio todavía mucho más serio. Pero, insisto, los tres grandes temas. Vamos ahora a los hechos en particular que explican los grandes temas que se están introduciendo en lo que podríamos llamar, no con cierto disgusto, el colectivo, el pensamiento, la perspectiva espiritual que se nos pretende imponer desde la Cuarta Revolución Industrial. En primer lugar, quisiera examinar entonces el contenido someramente de esta carta di Lexi Te. Para decirlo muy brevemente y darles lugar a ustedes a una pausa y también a la reflexión, di Lexi Te constituye en el lenguaje exotérico y esotérico una ponderación, una exaltación de los grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial. Ejemplo, el parágrafo número 12 de esa encíclica enuncia 4 grandes objetivos explícitos de la Agenda 2030. Fin del hambre, hambre cero, agua para todos, atención sanitaria para todos y acortamiento, liquidación de las desigualdades. Estos enunciados, que aparentemente son inocuos, tienen un contexto en lo que se llama el gran reinicio, la nueva creación, el arco iris de la tercera creación llevada adelante esta vez por un Mesías rigurosamente humano, al que el propio Prebot ha convocado, ha encomiado en ocasiones anteriores, no muy lejanas a esta, postulando la existencia de un gobierno mundial que garantice el control de la inteligencia artificial única planetaria. Esto es rigurosamente explícito, es innegable, es evidente por sí mismo. Acá no hay juicios de valor, hay solamente realidades. No soy yo quien tengo mala disposición contra uno u otro personaje, actor de la política nacional e internacional, sino que estoy leyendo la realidad, con los dos ojos, y con los ojos del alma ante todo. Digo, esto por un lado. Por el otro lado, más o menos promediando, como en un pivote de esa carta encíclica, este señor no encuentra nada mejor que señalar indirectamente la necesidad de un nuevo reinicio, apoyándose en un episodio semejante al vivido por nosotros en los días que corren, 2019. Hace referencia, en efecto, a la situación de Cartago, que sufrió una pandemia en tiempos de San Cipriano, y dice expresamente allí que ahí, con motivo de esa pandemia, se pusieron en evidencia las desigualdades entre los hombres y no apenas un problema sanitario. Es exactamente el mismo guión argumental que escuchamos 2019 hasta el día de hoy, para justificar, a propósito de la irrupción de una
supuesta pandemia, un nuevo orden mundial. Es exactamente el mismo argumento que contiene el parágrafo 49. No quiero abundar mucho más en estos temas, pero les diría a ustedes que pueden encontrarlo con facilidad y leerlo. No es muy larga tampoco esta carta encíclica. Desde el parágrafo 80 en adelante se nota esa resolución revolucionaria de este capitalismo inclusivo del que nos habla Prevost. Ese capitalismo inclusivo que postula, inclusive tomándose el atrevimiento de citar los ejemplos de vida de los grandes mendicantes, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. De algún modo eran itinerantes, que no tenían casa propia, que no tenían nada, pero coincide. No coinciden los parágrafos 12 y 49 con los grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial, sino que este caso en particular coincide exactamente con la propuesta del señor Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial, a saber, la propiedad compartida como símbolo de pobreza y de entrega por el prójimo. La desaparición de ese elemento ontológico exterior de la persona humana que es la propiedad privada, tan encomiada, paradójicamente, por León XIII, que es el anterior, pero no el predecesor, en el sentido riguroso de este personaje, que hoy alimenta justamente la destrucción, la conversión de la creación en un infierno. A esto me refiero. Hay algo que también quisiera hacerles notar, que me parece que le confiere todo el sentido a los artículos de esta carta encíclica, y es una grave tergiversación de la hermenéutica bíblica que leemos precisamente a propósito de un pasaje, San Mateo 26, 8, donde esta encíclica, insisto, redactada para subrayar la persona de Jesucristo, pero no la persona divina, sino el personaje sociológico, si es que de esa manera, solo para que ustedes me entiendan, salvando la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Hablo en la forma mentis de Prevost y de sus secuaces. En ese sentido estoy hablando. Sería una ofensa de mi parte y la de cualquier católico consecuente referirnos solamente, como se lee en esta encíclica, a la persona, a la dimensión sociológica de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo caso, se exalta aquí la pobreza menos la realeza de Jesucristo. Y esto lo puede comprobar cualquier defensor del mismo Prevost. Esto es innegable. Aquí se omite, y van a ver ustedes el ejemplo. El pasaje al que hago referencia es aquel en donde una cierta María, que la tradición exegética identifica con María Magdalena, esto no lo voy a tratar hoy, otros dicen anteriores exégetas que no era María Magdalena, pero pongamos por caso, una cierta María, mujer humilde, ingresa a una casa en donde estaba nuestro Señor Jesucristo invitado frente a otros, y había allí unos fariseos. Cuando esta mujer reconoce a Jesucristo, rompe una ampolla que contenía un valiosísimo perfume, unge su cabeza y le lava los pies con esta sustancia tan valiosa. Y uno de los que estaba al lado, uno ya de los profetas del anticristo, dice: pero ¿cómo rompe esto cuando con el precio de lo que se ha derramado se podría calmar el hambre de los pobres? Esto ya es un gran tema de la teología de la liberación de los años 70, que ha dado lugar a los movimientos revolucionarios de la guerrilla de los 70 en el mundo entero, y especialmente en la Argentina. Digo entonces, ¿cuál es la interpretación, la exégesis que propone el señor Prevost? Exégesis por demás atrevida, porque rompe con toda la tradición exegética. En términos teológicos, no podemos proponernos una exégesis que se desentienda, que sea discordante, pues dicen ahora disruptiva, respecto a lo que han enseñado siempre los santos padres de la Iglesia y los exégetas bíblicos más autorizados. El pasaje bíblico lo acabo de relatar, pero hay que señalar que la exégesis bíblica auténticamente católica, que nos enseña, que llega a nosotros por la tradición, no es la del señor Prevost. A saber, cuando la María Magdalena o no reconoce a Jesucristo, ve en él dos aspectos en uno. Ve, en primer lugar, la realeza
Jesucristo delante suyo es el Rey de Reyes, no un pobre menesteroso como propone Prevost y nada más. Como era pobre, lo ungió con ese agua. No es esa la interpretación correcta, es que ve en él dos aspectos. El primero, la realeza, porque en el tiempo en que estos hechos ocurrieron, solamente se ungía con esos perfumes a las personas más dignas. Y justamente el santo de los santos, era el Rey de Reyes que merecía ser ungido. Y era ungido además por otro motivo, que ya es posterior, que es profético, y que va a develar el propio Jesucristo. Porque unge al que próximamente iría a ser muerto en la cruz y sepultado. El mismo Cristo les dice, como respuesta a esta intervención de los que buscaban la usura y el dinero, como en nuestros días, a estos hipócritas del dinero, les dice, lo que esta mujer, dejadla tranquila, no la molestéis, porque lo que acaba de hacer, acerca de esto se hablará durante todos los tiempos venideros, porque ella se anticipó a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes esta tergiversación llena de significado porque le pone la impronta a todo cuanto se dice allí. Y en efecto, de hecho, desde los parágrafos 80 en adelante, viene, cuanto dije recién, la exaltación de la dimensión revolucionaria de los pobres, el grito de los pobres, conocido por nosotros a partir de los años 60 y 70 en especial. Se habla del grito de los pobres, se encomia la figura revolucionaria de los referentes sociales. Quieren pensarlo en nuestro ámbito vernáculo, piensen si quieren en los movimientos en el polo obrero, piensen en los piqueteros, piensen, etcétera, en lo que a ustedes les resulte más ilustrativo. Pero en todo caso, habla de la revolución popular y retoma para eso la tristemente recordada encíclica Popolorum Progresso de Pablo VI, o de Montini, mejor, otro hereje que tampoco fue auténticamente papa de la Iglesia Católica. Sería una ofensa contra la fe admitirlo de ese modo. Los encuentros de Aparecida, cuna de la teología de la liberación, lo pueden buscar en cualquier diccionario serio de teología. El tema justamente del grito de los pobres, la reclamación de la liberación de los pueblos, esos grandes temas, la puesta de la tecnología al servicio de la liberación del pobre, todos esos son los grandes temas del marxismo de los años 70 que recibe el nombre de teología de liberación. Pero como para que no haya confusión, se toma el privilegio de traer a colación la imagen del tristemente recordado Oscar Romero, que es un émulo de Angelelli en nuestro medio, que solamente una falsa iglesia, una iglesia prostituida puede haber beatificado, a quien propició la violencia guerrillera, la violencia armada contra el orden constituido. Estos son los grandes temas, esta es la tragedia, este es el verdadero drama de la Iglesia Católica, no apenas un drama litúrgico, se ha llamado en los últimos días drama litúrgico al cambio de la misa, pero esto es apenas un incidente, es el resultado de una profunda crisis a la que mejor habría que llamar el drama de la Iglesia, la prostitución de la Iglesia visible, la obligación de huir al desierto de la esposa de Jesucristo, que ya no se ve, que ocultamente sigue todavía cumpliendo aquella promesa, esperando la segunda venida para su definitiva restitución. Pero no esto que se ve, esta organización incluso criminal que destruye con estos actos la auténtica fe fundada por Jesucristo. Hasta aquí los hechos. Vamos a una pausa y después continuamos solamente con algún pequeño comentario que ha quedado por razones de tiempo respecto del ámbito local y después sí a la parte sistemática que trataré de ser clara, que sea clara y breve para ustedes. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con el proyecto de mi exposición, con el plan de mi exposición, cerrando, como les anticipé, al final de la primera pausa con algún breve comentario de algún hecho importante en el ámbito local. Me referís a la visita de Milei a el presidente Donald Trump en Estados Unidos, en este marco de referencia del Estado profundo auténtico, no apenas de Estados Unidos y de la Argentina, sino de la propia Cuarta Revolución Industrial. Digo entonces, otro episodio en el ámbito local que merece relieve es la puesta en el aire también de ciertos temas gravitantes que son de la quinta esencia de la Cuarta Revolución Industrial. Uno de ellos, al que no habré de referirme hoy en detalle, sino en alguna oportunidad futura, que es, por sí o por no, a saber, la utilización de la inteligencia artificial en el razonamiento jurídico. Caso concreto que acaba de surgir, que acaba de ser puesto de manifiesto, es aquella revisión del fallo de un juicio que comenzó en 2023 y terminó en junio de 2024 en la provincia de Chubut, en donde se nota claramente el copiar-pegar que un juez se atrevió a implementar para dictar sentencia. Entonces allí aparece el debate, ¿conviene o no la inteligencia artificial para resolver los casos? Pero hay otra cosa más, que lo van a ver ustedes ahora en pantalla, en dos videos. Uno de ellos pertenecería en verdad no apenas al ámbito nacional, sino al ámbito internacional. Pero me parece anacrónico hoy hablar de ámbito nacional e internacional cuando estamos frente a un mundo global. Lo que esta señora Lagarde, Cristina Lagarde, va a decir ahora en pantalla para ustedes, a saber, el régimen para la implementación y los límites y la, digamos, liquidación de la libertad personal a través del dinero virtual es algo planetario, que es cierto que se lanza en Europa, pero que en el mismo momento que esto empiece a ocurrir en Europa, va a abarcar en forma instantánea en todo el planeta. Lo van a ver ustedes ahora. Y junto con ello, un recurso técnico que se llama estrategia de plataformas y que se lee en el programa de la Cuarta Revolución Industrial, también contra la libertad humana, y que nosotros notamos, si observamos bien, no porque lo leamos en los diarios, solamente si observamos bien, en la transformación, lo he dicho otras veces, de las estaciones de servicio YPF. No voy a hacer muchos comentarios porque lo que van a ver ustedes habla por sí mismo. Y un tercer elemento solidario con todos estos, que es el progreso sin prisa
pero sin pausa, de la nueva ordenación urbanística en la ciudad de Buenos Aires, como lo dije a propósito de Bahía Blanca, a propósito de la reforma constitucional de Jujuy, a propósito de la reforma constitucional de Santa Fe, también de ciertas medidas en la provincia de Mendoza y de San Luis, del trazado de ciudades de 15 minutos. La Nación de la semana, jueves de la semana pasada, trae el listado de las calles a las cuales se les va a quitar la calzada para que ya no exista el tráfico de vehículos y que se amolden a la nueva transición energética y de tal manera que el desplazamiento sea sostenible solo a pie o en bicicleta en esas cárceles a cielo abierto que se llaman ciudades de 15 minutos. Vemos los videos entonces para continuar con nuestro análisis. As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that would take over the sovereignty of Europe. Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. ¿Es cierto que ustedes están por generar un cambio en las estaciones de servicio con la uberización? Nosotros acabamos de, hace el 23 de junio, inauguramos un Real Time Intelligence Center de comercialización. Real Time es en tiempo real. Por ejemplo, real. Yo fui a conocer el de Vaca Muerta que tenés acá. Bueno, ves en tiempo real lo que está pasando. Pero te voy a contar cosas que podemos hacer. Hoy vemos todo en tiempo real, toda la demanda minuto a minuto de cada uno de los surtidores de YPF de la República Argentina. No lo tiene nadie. Tengo cosas que medimos. Por ejemplo, sabemos cuántos alfajores vendemos, de qué clase, por estación de servicio, lo que quieras. Ah, en la full también, ¿sabés de adentro? Sí, lo tenemos en ¿Cuántas rodillas vendés adentro? Todo, tenemos todo. Tienes una bomba atómica de marketing ahí. Es una empresa. Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Y te van a querer comprar esos datos, boludo? Ya me llamaron del exterior para comprarnos el software. Y claro, boludo, olvídate. Pero ¿y lo desarrollaron en YPF eso? Todo hecho por YPF. Vos compras, ponele y compres Nugatones. Sí. Entonces el tipo, cuando entres vas a ver que sos vos. Y vamos a tener una heladera al lado de los surtidores. Y te van a decir, Alejandro, ¿querés un Nugatón? ¿Pero cómo vas a saber que soy qué? Y porque vamos a asociar todas las cosas. Es muy algorítmico. Hemos hecho algo extraordinario. Sí. Que ya lo estamos haciendo en una estación y después lo vamos a hacer en todas. Entrás hoy, voy a decir yo, me ve a mí, estamos errándole por menos del 1%. Me ve a mí y dice, hombre, 62 años. Pum. Y después consumo y sabemos que consume. No sabe lo que es flashante lo que hemos hecho. Por ejemplo, la gente joven a qué hora consume, mayoritariamente. Para mí después de las 10 de la noche. A la 1 de la mañana. Y yo a la 1 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Durmiendo. Y más vale. Pará, entonces podés meter descuentos para hamburguesa al pendejo que come a la 1. Y es todo eso, por eso empezamos. Este señor representante de YPF se presenta allí como el autor del software pero no es el autor. A ver, es el ejecutor de algo que está planificado a nivel planetario. El blockchain es un libro contable global que cumple esa función que ustedes acaban de ver, descrita con toda crudeza en ese video. Integren, por favor, los grandes temas de esos dos videos, y estamos hablando exactamente de eso hace 1 año y medio en la pantalla de TLV1. Ya yendo a la parte sistemática, ahora sí cierro el capítulo de los grandes hechos de la política nacional e internacional, incluido el análisis de esta nueva carta, de este nuevo guión pastoral de la Cuarta Revolución Industrial, para referirme a propiamente la base filosófica que sustenta la resolución totalitaria del capitalismo inclusivo en su forma totalitaria. Esto que se ve aquí en la carta de Prevost es exactamente eso, la resolución totalitaria del capitalismo posesivo, del capitalismo inclusivo. Y es lo que ven ustedes, para decirlo en términos vulgares, ¿cómo es posible justificar en una orientación como la de la libertad avanza, que postula la libertad de determinación de la persona humana, cómo puede ser que allí mismo convivan las tendencias totalitarias que todos vemos en los días que corren? Esto es de lo que se trata. Filosóficamente, la raíz está
precisamente en Descartes y en un discípulo suyo, John Locke, que además se trasunta, se proyecta en Carlos Marx. No me refiero aquí ni a sus metafísicas, ni a todos sus sistemas filosóficos, sino apenas a su doctrina, a su teoría del conocimiento. ¿Y por qué lo hago? Porque aquí conocimiento no es gnosis, no es unidad íntima de nuestro intelecto con la esencia de las cosas, modus aristotelicus. No es esto que recibe y profundiza Santo Tomás de Aquino. La verdad es la adecuación entre el intelecto y la esencia de la cosa, que nos permite, mediante la abstracción cualitativa, la abstracción de las esencias, que de algún modo lleva adelante el intelecto agente y que permite sellar de una vez y para siempre, en forma indeleble, los conceptos, el verbo mental, la idea, que es un trasunto de la esencia de las cosas, en el llamado intelecto paciente, que Aristóteles describe como un poco todas las cosas. Allí se pueden escribir todas las esencias que nuestra inteligencia, por vía de este acto gnosiológico, espiritual, nos permite establecer esa unión espiritual y duradera con la esencia de cada cosa. En el caso de la persona humana, conocemos el alma de nuestro amigo, el alma de nuestros hijos, el alma de nuestras esposas o esposos, y esto es auténtica gnosis en el sentido cabalmente griego de la palabra. En el caso de los modernos que comienzan con Descartes, solo abreviadamente, las cosas cambian y ya no se habla de gnosis, sino de un conocimiento que se lee como información. Por favor, retengan ustedes que hoy la información, de ahí informática, se ha convertido en un capital más valioso que el petróleo. El capital hoy es información y velocidad en la circulación de la información. Por allí vienen estas tendencias totalitarias. Descartes va a decir que la inteligencia funciona, es como que se mueve como un aparato de relojería, el cuerpo humano entero como un aparato de relojería, que funciona, digamos, con la recepción de una moción fisiológica producida por el objeto exterior, al cual no divide como Aristóteles, no conceptúa como Aristóteles en una entidad compuesta de los coprincipios de materia y forma, sino que la divide en dos sustancias distintas y separadas, por un lado la materia y por otro lado la forma. Por un lado, en el caso del hombre, la estructura fisiológica, biológica y corporal, y por el otro lado, en principio, en forma inconexa, la vida del espíritu. Para Descartes, esa vida del espíritu se conecta con sus funciones orgánicas a través de la, que ya nombré en otras oportunidades, hoy de tanta importancia, glándula pineal. Rápidamente, ese racionalismo, esa actividad de la razón se mueve condicionada por una fisiología que produce mayor calor, mayor frío en el corazón y produce sensaciones de dolor y de placer. Somos hombres esclavos de sugestiones exteriores en la búsqueda de placeres permanentes y en la evitación de los dolores. Por eso hoy un personaje como Yuval Harari nos propone en su obra Nexus de la búsqueda de una felicidad de laboratorio, o sea, mediante los Big Pharma lograr cierto medicamento, cierto fármaco que le proporcione al corazón y a las sensaciones solo placeres y no dolores, y que incluso lo exima de la enfermedad. Recuerden que uno de los grandes objetivos de esta élite globalista, cuanto menos objetivos propuestos como objetivos a alcanzar, es la evitación de la muerte o la duración aún mayor de la vida humana, no como dice el Salmo 70, los más robustos 80, sino que se propone un hombre más allá de los 100 y pico de años, 120 años. Como si se tratara de borrar la impronta del pecado original. Ahí está el propósito, incluso creacionista, neocreacionista de la Cuarta Revolución Industrial. En el caso, digo, de este discípulo, John Locke, que es tenido por el padre del libertarianismo que profesan los libertarios aquí y en todas partes del mundo con el rótulo de nueva derecha, porque libertarianismo y nueva derecha
son la misma cosa, porque están animados por una base tecnológica de factura también hebrea, porque justamente se basan en una comprensión mecanicista del cosmos, en donde no hay el ente aristotélico ni el de Santo Tomás de Aquino, sino la concepción de una materia en bruto, objeto de la alquimia, objeto de la dirección y del control, del dominio, a partir de una inteligencia única. El caso de John Locke es distinto del de Descartes y nos pone en el corazón del totalitarismo. Insisto, este señor John Locke ha comprendido en parte el sistema cartesiano, pero nos ha mostrado la convivencia pacífica del marxismo con el liberalismo. Aquí no hay oposición. Los señores de la nueva derecha, pretendidamente intelectuales, deben saber que estamos hablando de un anacronismo cuando oponemos izquierda con derecha. En el caso de John Locke van a ver ustedes rápidamente que se trata de dos resoluciones, de dos momentos del mismo proceso de liquidación de la vida del espíritu, de la reducción de la inteligencia a vibración cerebral, de la reducción de la persona humana a movimiento fisiológico, de la liquidación de la alta vida del espíritu a pura y crasa materialidad. Lo van a ver en el caso de John Locke. Digo entonces, cambian las cosas porque ya en John Locke el intelecto, que es el cerebro, es un cuarto oscuro que no posee la luz participada por Dios que reconoce Santo Tomás de Aquino en los primeros principios, la luz del nous, del intelecto aristotélico, del tercer libro del Tratado del Alma. Tampoco posee ese intelecto, en el caso de John Locke, reitero, tampoco posee ideas claras y distintas, como es el caso de su maestro, sino un cuarto oscuro, donde no hay nada a no ser la impresión sensorial provocada por los objetos exteriores. Es importante en este punto detener nuestra atención. El objeto exterior, que se mueve conforme a los principios de la física epicureísta, atomista, mecanicista, altera también con sus pulsiones nuestros sentidos exteriores, la vista, el tacto, el olfato, el oído, y nos permite, especialmente el tacto en el caso de John Locke, y nos permite poner en funcionamiento esta cosa que se llama la fisiología del cuerpo humano, y esto es lo que produce calor, frío y además aleatoriamente en esa disciplina limítrofe que es entre psicología, biología y ética, a saber el placer y el dolor como motor de lo que Locke llama la fuerza de la voluntad, que es el principio de nuestras operaciones morales y políticas. Observen esto, que en el caso de John Locke, lo que recibimos nosotros del objeto exterior no es el conocimiento de la esencia al que me referí cuando hablé de esa unión espiritual propuesta por Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino. Aquí no se recibe el eidos, no se recibe la idea, el verbo mental, que es un fiel reflejo espiritual del objeto, de la presencia, del ente concreto, del ente real. Aquí lo que nos proponen los cartesianos posteriores, y John Locke en particular, es el término impresiones, que es otra cosa muy distinta. La impresión es de factura sensorial, vale decir, recibimos impresiones. Les doy un ejemplo que trata de mostrar esto. Si vemos delante nuestro una bola de nieve, no recibimos una compenetración con la esencia de la bola de nieve. Digo, una perspectiva que trasciende la mera sensibilidad, el mero objeto material, para ir a ese núcleo valioso que es la forma esencial. Recuerden que estos modernos ya hicieron estallar la sustancia aristotélica, ya no hay forma esencial, hay pura materialidad. Digo entonces, lo que se busca con el conocimiento, con la impresión, es captar la impresión que nos genera a nosotros por vía, a través, a partir de la función fisiológica del cuerpo, una impresión que para el caso de la bola de nieve no nos entrega la esencia concreta, integral de una bola de nieve, sino, por ejemplo, tres impresiones: blancura, frío, por la nieve, y además redondez, porque es una bola de nieve. Ese ejemplo puede servir para mostrar un desglosamiento del objeto real que nos entrega impresiones, que se constituyen para John Locke. Insisto en esto, no quiero distraerlos con demasiados detalles
filosóficos, más que nada técnicos, es el motor a la postre de las acciones morales y políticas. Digo, nos forman impresiones que van a ser entendidas como ideas simples. Claro, pero es que el motor de las acciones morales no son solamente las ideas simples, las ideas claras y distintas a las que se refería Descartes, planteadas ahora de otra manera. Los primeros principios aristotélicos, las categorías a priori de Kant, sino que ahora son ideas simples que se combinan con un movimiento también mecánico, atomista, en el interior de ese cuarto oscuro que es el cerebro, para dar lugar a un razonamiento que es también de alguna manera instintivo y de factura fisiológica. Esa impresión vuelve como instinto de apropiación y se traduce después en un acto moral político. Brevemente, comprenden ustedes que se justifica de esta manera algo que es muy caro al pensamiento liberal en esta etapa del totalitarismo, a la apropiación, a la posesión. Bien se ha dicho que con este esquema nociológico, digo, de la conversión de la nociología en información, se está justificando eso que se llama el capitalismo posesivo. Vale decir, todos los hombres buscan, según la forma mentis de John Locke, de Thomas Hobbes e incluso de Nicolás Maquiavelo, preservar la propia existencia. Y entonces la apropiación, en el caso puntual de John Locke, lo conduce a acopiar bienes materiales, a apropiarse, por eso capitalismo posesivo, a apropiarse de aquello necesario que le garantice los placeres, la existencia y la evitación de los dolores. Se justifica así el capitalismo posesivo. Todo esto revestido de una fundamentación teológica. Dios hizo al hombre para que se mueva conforme a la razón. Pero la razón se mueve, la razón que es la inteligencia en movimiento, se mueve por una moción instintiva. Resumidamente, se trata de una pasión esclavizante. Para que se entienda mejor, recibimos una impresión sensorial, no llegamos nunca a conocer la esencia, la forma esencial, y reaccionamos frente a ella, movidos por ese movimiento interior mecanicista, atomista, que es la reacción instintiva de apropiación. Claramente, esto conduce a otros caminos que son el del utilitarismo ético, pero conduce también a un análisis superficial de los hechos y de los objetos reales. No realizo operaciones morales para perfeccionarme según mi esencia y la de los entes que me rodean, sino que realizo un cálculo matemático de costo-beneficio a nivel horizontal, al nivel del principio de la pura inmanencia. Realizo acciones que me conduzcan a obtener resultados positivos en términos de dolor y de placer. De ahí, entonces, de esa superficialidad antimetafísica, de esa ética sin metafísica, que se llame hoy, en línea con la argumentación cartesiana, ética de la responsabilidad. Eso es a lo que el señor Prevost, allá por la mitad de su encíclica Dilexité, llama la nueva ética de la responsabilidad, articulada por el hebreo sionista Hans Jonas, y que se podría designar como una ética futurista, no la ética del hecho actual, no la ética de la realidad concreta, sino el condicionamiento del comportamiento moral para garantizar la existencia del carbono, de la huella de carbono sustentable para las generaciones futuras. No es que miro hacia adentro la constitución de la persona inhabitada por Dios creador y por el ser, sino que miro solamente la inhabitación tecnológica. ¿Qué debo hacer con el hombre para regular, para estandarizar, para homogeneizar esos instintos que emergen de su función fisiológica y uniformar de esa manera el comportamiento moral y político? La dominación completa de la vida, de la alimentación, de la digestión y de la vida moral y política, e incluso la liquidación de la dimensión espiritual. Esto, por monstruoso que parezca, es el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Esto es de lo que se nos habla en la perspectiva de pobreza, riqueza, igualdad y desigualdad.
salubridad, agua para todos, fin del hambre, se atiende solamente a lo que en otras oportunidades, en foros académicos, es llamado el triángulo de las Bermudas del cuerpo humano, que es el ombligo, el bolsillo y el sexo. Esto es de la esencia de la cuarta revolución industrial. Pero ven ustedes que esto remata en una comprensión totalitaria. ¿Por qué? Porque clarísimamente comprendemos por la práctica que las respuestas instintivas son muy dispares entre las personas. Y ahí procede, aunque sea tangencialmente, y ya cerrando mi exposición del día de hoy, la deriva utilitarista de la ética y de la política de John Locke, de raíz, insisto, cartesiana. Esa ética de la responsabilidad, que es una especie, que es un tipo de la ética de las consecuencias, me conduce al siguiente postulado. Me conduce a justificar dos postulados de la ética utilitaria. Debemos procurar el mayor bien para el mayor número de personas. Jeremías Bentham, un deudor de John Locke, fundador del utilitarismo y de otra cosa más, de gran actualidad. Digo, el mayor bien para el mayor número de personas, pero eso significa el control de las minorías disidentes porque deben sacrificar su libertad de determinación en favor de lo que las mayorías consideran en aquel lugar de privilegio que cité al principio de mi exposición de hoy, en el ethos fundante de toda la conducta. Conducta que ahora ya no encontramos en un tratado de ética filosófica. La luz no está en la inteligencia, la luz tampoco está en los primeros principios, la luz está ahora en los sistemas cibernéticos. Ellos son los que mueven nuestras reacciones y que estandarizan esos instintos de apropiación. Y para estandarizarlos, ven ustedes los sistemas en los dos videos que mostré de control, de planificación, hasta de la más mínima moción interior del cuerpo, digo, de la composición biológica de la persona humana. De alguna manera creo haber enunciado enormes temas que merecen una profundización, que merecen reflexiones posteriores. Pero lo que he pretendido mostrar es que hay una orientación filosófica que no nació en 2019, con la pandemia, sino que viene ya desde el siglo XVII, cuanto menos, por no decir del siglo IV antes de Cristo, con Demócrito, con Leucipo y con el discípulo Epicuro. Digo, no apenas esto, sino un guión teológico, pastoral, que le aporta esta encíclica Dilexi Te. Y por eso dije que hoy la forma de traducir las tendencias totalitarias del capitalismo posesivo, el capitalismo inclusivo, aquel de reunir todos los bienes materiales y repartir de nuevo el gran reunicio del que nos habla la señora Lagarde, diciendo de que solo se va a poder gastar dinero con fecha de caducidad, donde desaparece no la libertad, sino la capacidad también de ahorro. Esto indica exactamente la justificación teológica, digo también el motor de la cuarta revolución industrial, propuesta por este falso profeta que es el señor Francisco Prevost, a la luz de cuanto he dicho, y que cuanto pueden leer ustedes verán entonces no un falso profeta, no apenas un intruso, sino literalmente un ministro del anticristo. Les agradezco la atención. Valga la aclaración, no me pongo aquí en una posición que pretenda herir la susceptibilidad de nadie, sino despertar la recta conciencia al servicio del único Dios verdadero. Les agradezco entonces y los espero, los convoco para dentro de 15 días en la prosecución de estas disertaciones, de estas conversaciones con ustedes, que seguirán a través de los comentarios que siempre leo con atención. Muchísimas gracias.